Siempre había escuchado que los llanos venezolanos tenían un encanto especial, pero también un silencio que, de noche, podía volverse inquietante. Aquella vez, después de un viaje de casi 10 horas desde la ciudad, llegué a la finca de mis tíos justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de la línea infinita de pastizales. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y violetas, y el aire traía el olor a tierra húmeda, como si hubiera llovido poco antes de mi llegada. La finca era sencilla, una casa de paredes encaladas, techo de tejas oscuras y un gran porche de madera que crujía bajo el peso de las mecedoras. Allí estaba mi abuela, moviéndose lentamente de un lado a otro mientras tejía. Cuando me vio, dejó el tejido a un lado y se levantó para abrazarme. Sentí sus manos ásperas por los años de trabajo y ese abrazo largo que solo una abuela sabe dar. Pero cuando me miró a los ojos, noté algo, como si quisiera decirme algo urgente y al mismo tiempo no quisiera asustarme. Me llevó hacia la casa y justo antes de entrar me dijo en voz baja, casi como un susurro para que nadie más oyera: esta noche no salgas después de las 11. Camina el Silbón. El nombre me quedó resonando. Yo había escuchado historias sueltas, pero siempre como cuentos de camino o chismes de pueblo. Sin embargo, en su tono no había rastro de broma. La forma en que sus ojos buscaron el horizonte, como si esperara encontrar algo ahí afuera, me hizo sentir un pequeño escalofrío, aunque intenté disimularlo. La cena en la finca siempre era un ritual. Esa noche, sobre la mesa de madera rústica, había arepas calientes, carne asada y un café oscuro y fuerte que llenaba el aire de aroma tostado. Todos comían tranquilos, pero noté que mi abuela no me quitaba la vista de encima. Entre bocado y bocado, sus manos jugaban con el mantel, como si estuviera pensando en cómo empezar una conversación difícil. Supongo que has oído hablar del Silbón, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Yo asentí, sonriendo, con esa seguridad arrogante que uno tiene cuando cree que las leyendas no son más que inventos para asustar niños. Claro, el tipo alto con un saco, ¿no? Respondí en tono de burla. El que mata ganado y persigue borrachos, algo así. Ella no sonrió. Tampoco mis tíos. En cambio, mi tío Rafael, que siempre había sido un hombre duro, de manos callosas por trabajar con el ganado, dejó el tenedor sobre el plato y me miró fijamente. No es un cuento, dijo con voz grave. Lo vi con mis propios ojos hace 20 años. Estaba cazando en la madrugada, cuando lo escuché silbar, primero como si estuviera a mi lado y luego lejos. Pero me habían advertido: si lo oyes cerca, está lejos. Si lo oyes lejos, está justo detrás de ti. Yo me reí otra vez, pero con menos fuerza. La forma en que lo dijo no tenía nada de exageración. Su mirada no era la de alguien contando una anécdota, sino la de alguien recordando un momento que preferiría olvidar. ¿Y qué hiciste?, pregunté, esperando una respuesta que me tranquilizara. Corrí, contestó seco. No lo vi de frente, pero sentí el aire frío y pesado pasar junto a mí, como si la noche se hubiera tragado todo sonido, menos el silbido. Mi abuela, que hasta ese momento había guardado silencio, volvió a hablar. El Silbón lleva en su saco los huesos de los que se lleva, y no siempre son animales. Anda por los llanos buscando a quienes lo ofendieron en vida y a los que no. También, no le importa si eres hombre, mujer, joven o viejo. Se inclinó hacia mí, apoyando sus manos huesudas sobre las mías, y dijo casi en un susurro: si lo escuchas, no mires, no salgas, y sobre todo, no silbes.
Nunca. La intensidad en sus ojos me desarmó. Algo en mi interior empezó a incomodarse. Era como si una parte de mí, muy en el fondo, quisiera creer que todo era un invento. Pero otra parte empezaba a dudar. Afuera, el viento golpeó suavemente la ventana y por un instante, el sonido se confundió con un tenue silbido, aunque seguramente era mi imaginación. Después de la cena, la casa quedó en un silencio profundo, roto únicamente por el chirrido de las viejas maderas cuando alguien pasaba por el corredor. Me asignaron la hamaca junto a una ventana que daba directamente hacia los llanos, una vista inmensa de pastizales oscuros que se perdían más allá de lo que alcanzaban mis ojos. El aire fresco entraba en oleadas suaves, llevando consigo el olor a tierra y vegetación húmeda, mezclado con el lejano aroma de humo de leña. Me acomodé en la hamaca con la intención de dormir rápido, pero había algo en ese lugar, algo que te obligaba a quedarte despierto unos minutos más, escuchando. A lo lejos, el croar de los sapos se mezclaba con el zumbido constante de los grillos. De vez en cuando, un murciélago cruzaba frente a la ventana, dibujando sombras fugaces sobre las paredes. El reloj de pared dio las 11 con un golpeteo seco de campana. Recordé las palabras de mi abuela y sonreí para mí mismo, pensando que todo eso del silbón no era más que tradición oral, historias para mantener a los niños dentro de casa. Sin embargo, no pude evitar mirar el horizonte antes de cerrar los ojos. Ese mar oscuro de hierba parecía moverse con una vida propia, como si algo invisible lo recorriera. Un par de veces creí escuchar pasos en la tierra seca, pero el sonido era tan tenue que podía ser cualquier cosa. Una vaca, un perro, incluso el viento. Me repetí que no debía dejarme influenciar por lo que había oído en la cena. El sueño comenzaba a ganar terreno y mi respiración se acompasó al vaivén de la hamaca. Entonces, entre el coro de insectos nocturnos, algo cambió. El sonido llegó como un hilo de aire cortando la noche, un silbido. Era una melodía extraña, lenta, que subía y bajaba, como si alguien la soplara desde muy lejos. Me incorporé un poco, intrigado, intentando ubicar de dónde venía. No era un silbido cualquiera, no sonaba humano. Había algo metálico, casi hueco, en su tono. Me quedé escuchando. El silbido se repitió, exactamente igual, como si quien lo emitía no tuviera prisa. Lo sentí distante, tan lejano que mi mente no tardó en pensar, si lo escuchas lejos. Y ahí, sin quererlo, recordé la advertencia de mi tío. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de razonar. Quizá era un trabajador que regresaba a casa, quizá un pájaro nocturno. No podía dejar que una historia me robara el sueño. Me recosté de nuevo, cerrando los ojos, aunque ahora cada uno de mis sentidos estaba alerta, esperando el siguiente sonido. El silbido se detuvo de pronto, como si nunca hubiera existido. Durante unos segundos, el silencio volvió a apoderarse de todo, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno más pesado, como si, incluso, los insectos hubieran decidido callar. Me quedé quieto en la hamaca, respirando con cuidado para no hacer ruido, con la mirada fija en la ventana abierta hacia los llanos. Y entonces volvió. El mismo silbido, la misma secuencia de notas, pero esta vez sonaba tan cerca que me erizó cada vello del cuerpo. Era como si estuviera justo al otro lado de la pared. Sentí un cosquilleo helado en la nuca, ese instinto que te dice que no estás solo. Recordé lo que había dicho mi tío. Si parece que está cerca, está lejos. Si parece lejos, está detrás de ti. Y ahora, ya no estaba seguro de cuál era el caso,
Me levanté con cuidado, procurando no hacer que la hamaca crujiera, y apagué la pequeña lámpara de queroseno que iluminaba mi rincón. El cuarto quedó sumido en penumbra, con apenas un hilo de luz lunar entrando por la ventana. Afuera, el pasto alto parecía agitarse en direcciones opuestas, como si hubiera un paso invisible moviéndose a través de él. El silbido volvió a sonar, pero ahora no podía ubicar de dónde venía. No era de un punto fijo. Parecía rodearme, como si el aire mismo lo trajera desde todos lados. El corazón me golpeaba el pecho y noté que estaba conteniendo la respiración, como si mi cuerpo supiera que hacer ruido sería una mala idea. De pronto, escuché un crujido en la madera del corredor que rodeaba la casa. Alguien o algo estaba caminando lentamente y las tablas viejas protestaban con cada pisada. El silbido cesó de golpe, pero el sonido de esos pasos se hizo más claro. Intenté asomarme por la ventana, pero el miedo me clavó en el sitio. Solo alcancé a ver un sector del patio iluminado por la luna, y allí, nada, vacío. Sin embargo, cada fibra de mi ser me decía que algo estaba ahí, observando. El silencio era tan espeso que casi podía escucharse a sí mismo. La brisa que antes movía suavemente las hojas ahora estaba ausente, como si todo a mi alrededor hubiera quedado suspendido. Me acerqué un paso más hacia la ventana, pegando la frente al marco de madera fría, y forcé la vista hacia los llanos iluminados tenuemente por la luna. Fue entonces cuando lo vi. Allí, a lo lejos, en medio de la hierba alta que se balanceaba apenas, había una figura, imposible de confundir con un hombre común. Era tan alta que parecía no encajar en el paisaje, delgada hasta lo enfermizo, con extremidades alargadas y desproporcionadas. Sus hombros huesudos sostenían un enorme saco de tela oscura que colgaba pesadamente a un lado, como si estuviera lleno de algo que no quería imaginar. No se movía como una persona. Sus pasos eran largos, lentos, y cada vez que avanzaba, la hierba parecía apartarse con un gesto de sumisión, como si el propio campo supiera que estaba en presencia de algo que no debía ser perturbado. El brillo de la luna reveló por un instante su rostro. No era un rostro humano en el sentido normal. La piel parecía pegada directamente al hueso, dejando ver cada relieve de su cráneo. Tenía los pómulos afilados, una mandíbula alargada y, en el centro, dos ojos blanquecinos que parecían no parpadear. No había expresión en su cara, pero su sola forma transmitía un desprecio profundo por todo lo que respirara. Entonces lo escuché de nuevo, el silbido, pero esta vez salía de su propia boca. No era un sonido que viajara por el viento, era él, soplando ese patrón hipnótico de notas que subían y bajaban como una burla. Sentí que el aire se volvía más denso, que el olor a tierra húmeda era reemplazado por un aroma rancio, como hueso viejo y polvo acumulado durante décadas. No sé cuánto tiempo me quedé mirándolo. Podía jurar que él también me estaba observando, incluso desde esa distancia imposible. Y lo peor fue que, sin darse prisa, comenzó a girar en dirección a la casa. Cuando vi que giraba hacia la casa, un frío seco me recorrió desde la nuca hasta la planta de los pies. No estaba corriendo, no estaba apurado, pero cada uno de sus pasos era firme, como si supiera que no había manera de que yo escapara. El silbido continuaba, inmutable, idéntico a las veces anteriores, como si no necesitara respirar para emitirlo. Me aparté de la ventana y retrocedí hasta quedar pegado a la pared, intentando que la madera vieja no crujiera. Mi corazón latía con tal fuerza que me parecía imposible que él no lo escuchara. Afuera, los pasos aplastaban la hierba, acercándose.
primero sobre tierra blanda, luego sobre las tablas del corredor. El sonido de la madera cediendo bajo su peso fue como un trueno en medio de aquel silencio absoluto. Las tablas rechinaron, 1, 2, 3 veces, mientras avanzaba lentamente hacia la parte de la casa donde yo estaba. El silbido, sin embargo, se había apagado, y eso me aterraba aún más. Todo estaba tan callado que podía escuchar como algo, tal vez el saco que cargaba, rozaba contra las paredes de madera, dejando un sonido áspero, como si el tejido estuviera impregnado de polvo y humedad. El olor volvió a llegar hasta mí, más intenso que antes. Una mezcla nauseabunda de hueso seco, cuero viejo y tierra húmeda que parecía filtrarse por cada rendija. Me atreví a asomarme por un hueco diminuto entre las tablas. Allí estaba. A menos de 3 metros, su figura alta tapaba parte de la luz de la luna, proyectando una sombra deformada que se estiraba sobre el suelo del corredor. Podía ver su espalda huesuda, la tela del saco moviéndose apenas con cada paso. No parecía buscar nada, pero se movía con la seguridad de alguien que ya sabe exactamente dónde estás. De repente, se detuvo frente a la ventana donde había estado hacía unos minutos. Mi respiración se cortó por completo. Sentí su mirada recorrer el interior oscuro de la habitación, como si pudiera verme incluso entre las sombras. El tiempo dejó de existir, y entonces, en un murmullo apenas audible, pronunció algo. No entendí las palabras, pero el tono fue como una condena. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil contra esa pared, con el corazón golpeando y los músculos tensos al punto de doler. El silbón seguía ahí afuera, quieto, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. El silencio era tan profundo que el más mínimo movimiento me parecía un riesgo mortal. Poco a poco, el sonido volvió al mundo. Primero un insecto, luego el lejano canto de un gallo y finalmente una ráfaga de viento que movió las tablas y el pasto. Afuera ya no había pasos, no había silbidos, nada. Me armé de valor para mirar por el hueco en la pared. El corredor estaba vacío, el pasto se mecía suavemente con la brisa y la luz grisácea del amanecer comenzaba a filtrarse desde el horizonte. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, pero fue un alivio que duró apenas segundos, porque me di cuenta de algo. La tierra bajo la ventana estaba marcada. Eran huellas enormes, alargadas, hundidas profundamente en el suelo blando, como si los pies que las habían dejado fueran tan pesados como la muerte misma. Seguían una línea recta que se alejaba de la casa hacia los llanos, hasta perderse en la bruma matinal. Entró mi abuela, miró las huellas y luego me miró a mí. No me preguntó nada, solo dijo, con la voz cansada y resignada: «Ya lo viste, ahora, por un tiempo, no volverá, pero siempre regresa». Sentí que sus palabras no eran una advertencia, sino una promesa. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una mezcla de sugestión y de las historias que mi familia me había contado. Sin embargo, cada vez que cruzaba el corredor y veía las tablas marcadas por el peso de algo que no era humano, recordaba esa noche con absoluta claridad. Me quedé una semana más en la finca. El ambiente durante el día era tranquilo, los llanos extendiéndose bajo un cielo azul, el canto de las aves, el calor que hacía que todo se moviera lentamente. Pero, de noche, algo cambiaba. El silencio se volvía demasiado profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración. La última noche antes de regresar a la ciudad, me quedé despierto en la hamaca, mirando por la ventana. La brisa suave entraba,
y el cielo estaba cubierto de estrellas. Sentí una falsa seguridad al escuchar a lo lejos el canto de un gallo nocturno y el crujir de los árboles. Y entonces volvió un silbido, lento, hipnótico, idéntico al de aquella noche. Al principio sonó lejano, tan distante que pensé que podría ignorarlo, pero luego recordé las palabras de mi tío: si parece lejos, está justo detrás de ti. El aire se volvió frío de golpe. La piel de mis brazos se erizó. No quise voltear, pero pude sentirlo. Algo estaba parado justo detrás de la ventana. El silbido se interrumpió y el silencio absoluto se apoderó del lugar. No me atreví a mirar.